A raíz de lo que vimos en la cápsula recién pasada sobre la coherencia entre portadoras de transmisor y receptor cuando hay movimiento, conversemos en esta cápsula sobre la demodulación de banda lateral doble cuando las portadoras con portadoras no coherentes. Vale decir, analicemos qué es lo que ocurre en banda lateral doble cuando transmisor y receptor, de la forma que los hemos definido, no son coherentes. Entonces, concretamente, asumamos que el transmisor emite una señal con una frecuencia A sub c coseno de 2pi fct, y esta señal es S de t. Esta señal se propaga, se alimenta a una antena y se propaga por el aire y de alguna forma llega a un receptor que también tiene una antena y alimenta esa señal a un mezclador que tiene una frecuencia portadora AC', coseno de 2pi fc más f de t. Esta señal luego es alimentada a un filtro pasabajos y sale una señal V sub 0 de t de la forma que lo habíamos visto. Ahora, si es que es el transmisor que tiene frecuencia Fc y asumimos que el corrimiento Doppler debido al movimiento del vehículo receptor está en el oscilador del receptor, o si es que para el receptor es el transmisor que se ve corrido en Doppler y el oscilador acá local es Fc, da lo mismo. Para efectos prácticos es un corrimiento relativo entre transmisor y receptor, y lo que estamos asumiendo que ese corrimiento relativo Fd está en el receptor, es relativo hacia el transmisor y es de una dimensión F sub d. Ahora, este coseno de acá es igual a coseno de 2pi fct más 2pi f Doppler t. Esto es igual a coseno de 2pi fct más, y esta porción de acá lo vamos a definir simplemente como una fase phi de t. Para simplificar la notación vamos a asumir simplemente de que hay una fase ahí presente en el oscilador del receptor que genera este desincronismo con esta no coherencia con el transmisor. Ahora, lo que podemos decir es que esta fase phi de t varía mucho más lento que 2pi fct. O sea, este término se mueve mucho más lento que este, por supuesto, porque f Doppler es muchísimo más pequeño que f portadora. En el ejemplo que dimos en la cápsula anterior estábamos hablando de 10
versus 100 millones. ¿Sí? Es un factor ahí de 10 millones de diferencia, así que phi de t varía mucho, muchísimo, más lento que 2pi fct. Entonces, modelemos qué es lo que sale aquí como señal cuando tenemos una portadora no coherente. Y entonces modelemos la demodulación de banda lateral doble con supresión de portadora cuando la portadora del receptor es AC' coseno de 2pi fct más esta fase phi de t. Bueno, de igual forma como lo hicimos en su momento, vamos a primero determinar esta señal V corta acá, V corta de t. Vamos a asumir de que aquí tenemos S de t. Entonces V corta es igual a AC' coseno de 2pi fct más phi de t por AC m de t coseno de 2pi fct, la señal modulada del aire. Y aquí tenemos el producto de dos cosenos, aplicamos ahí trigonometría bien conocida, queda 1/2 AC coseno de 4pi fct más phi de t por m de t más 1/2 AC por AC' coseno de phi de t, m de t. En un caso es el coseno de la suma, en el otro caso el coseno de la diferencia de los respectivos ángulos. Y este término de acá es un término de alta frecuencia, es un término de frecuencia 2 veces la portadora, y como acá tenemos un filtro pasabajo, es realmente el mismo fenómeno que utilizamos acá, ¿no es cierto? Un filtro pasabajo para eliminar estos términos de alta frecuencia. Quedamos entonces exclusivamente con este término de acá. Y por lo tanto resulta que V sub 0 de t es igual a 1/2 AC coseno de phi m de t, donde este término aquí eliminado por el filtro pasabajos. Ahora fíjense que aquí hay algo bien interesante, porque antes, y vuelvo a la demodulación común y corriente de banda lateral doble, cuando teníamos una portadora coherente, un detector coherente, lo que quedaba acá era una señal esencialmente la misma, era una señal proporcional a el mensaje. Aquí lo tenemos, ¿sí? 1/2 AC' por M. Y ahora lo que surgió, tenemos el mismo 1/2 AC' por M, pero apareció este término.
apareció este coseno de phi. Cuando phi es 0, significa que f Doppler es 0, significa que no hay movimiento, significa que la recepción es coherente. ¿Por qué? Porque este oscilador tiene exactamente la misma frecuencia que en el transmisor y todo está bien, la recepción es coherente. Y por lo tanto, cuando phi es 0, tenemos el caso de este coseno vale 1 y obtenemos la misma señal original del caso coherente. El problema es qué es lo que ocurre si es que phi, por ejemplo, toma el valor pi medios. Entonces, coseno de pi medios vale 0 y la señal que sale aquí del receptor bajo condiciones no coherentes es 0. No se escucha absolutamente nada de la transmisión que hay en el aire. Y esto es lo que se conoce como un cero de cuadratura. Coseno de phi de t igual a 0 genera un cero de cuadratura. Entonces, por supuesto, digamos, de que esto es no deseable porque no puede estar, digamos, variando phi, ¿no es cierto? Sabemos que phi varía con el tiempo en función de un f Doppler, entonces a veces va a ser pi medios, a veces va a ser pi, a veces va a ser 0, a veces va a ser menos pi medios, y no puede estar phi variando de tal forma que a veces la señal recibida es máxima, a veces es 0, a veces tiene energía y a veces no tiene energía. Es imposible recibir una señal de esa forma. Entonces el cero de cuadratura es algo con lo que hay que lidiar y es algo que hay que resolver. Anotando tal vez esas ideas, phi de t varía lentamente de 0 a pi medios en el tiempo. Varía de 0 a pi medios en el tiempo que el móvil recorre un cuarto de longitud de onda. Y por eso es que habíamos dejado hecho el cálculo de la longitud de onda acá, cuando presentamos este ejemplo de una transmisión de banda lateral doble en frecuencia 100 MHz. 75 centímetros es la distancia para recorrer. De aquí, un cuarto de onda más se puede pasar de una recepción perfecta a un cero de cuadratura. Y habíamos calculado el tiempo que se demora en recorrer un ciclo completo, una longitud de onda completa, y habíamos encontrado que ese tiempo son 108 milisegundos. Por supuesto que un cuarto de ese tiempo es lo que se demora en recorrer un cuarto de onda, y ese es el tiempo con el cual, el periodo con el cual se van alternando los ceros de cuadratura. Entonces, los ceros de cuadratura se alternan con, voy a poner comillas, buena señal cada 108 dividido por 4, aproximadamente 27,7 milisegundos. Si lo planteamos esto en Hertz, tenemos 1 dividido por 27,7 milisegundos, son aproximadamente 37 Hertz. Y esto es igual a 4 veces la frecuencia Doppler. 37 Hz
aproximadamente 40 veces por segundo hay una alternancia entre un cero de cuadratura y una buena señal. Entonces, el móvil ve fluctuar V0 aproximadamente 40 veces, o aproximadamente tal vez usemos el mismo número, 37 veces por segundo, entre buena señal y nada, también entre comillas. Este problema no lo presenta la recepción AM con detector de envolvente. Entonces ya vieron lo que pasó. Vimos que AM tiene un problema de eficiencia energética. Entramos a resolver ese problema planteando la modulación de banda lateral doble. Mejoró la eficiencia energética, pero surgió otro desafío. Tenemos ahora el desafío de un receptor más complejo. ¿Por qué? Porque este receptor de banda lateral doble tiene que resolver un nuevo problema que antes AM no tenía, que es justamente el problema de la recepción coherente. Entonces, al tratar, moraleja tal vez, al tratar de resolver un problema de eficiencia energética, surgió un nuevo problema que afecta la complejidad de implementación del receptor. Entonces, ya nos vamos enfrentando a cómo en comunicaciones siempre hay un compromiso entre lo que uno mejora y cuál es el costo de lograr esa mejora. Por supuesto, complejidad de implementación, tal vez lo puedo insertar acá entre paréntesis, costo. Complejidad de implementación siempre viene asociada a costo de los dispositivos, costo del desarrollo de los dispositivos, de la precisión de ciertos componentes, etc. Y así con esto ya estamos entrando en todos los aspectos principales de comunicaciones que queremos ir enfrentando de distintas formas durante este curso. La forma en que se resuelve el problema de recepción coherente en banda lateral doble se llama el loop de Costas y eso es el objeto de las cápsulas que vienen.